terminamos de cantar una canción hermosa que dice, ¿vengo a qué? ¿A qué venimos? Entonces los cánticos son para Dios, ¿verdad? Yo no puedo venir a este lugar y decir, ay, los cánticos no me gustaron, porque los cánticos no son para mí. O los cánticos son para el pastor. Yo no puedo decir, tal cosa no me gustó, porque nada del culto es para mí. Todo es para Dios, para adorar el nombre del Señor. Amén, hermano, qué hermoso. Hoy voy a continuar con el cuarto sermón de esta serie y el título es Consultando a Dios antes de tomar una decisión. Yo quisiera que el mundo entero escuchara este tema, porque se necesita tanto en la vida. Y la cita bíblica es segundo libro de Samuel, capítulo 5, desde el versículo 17 hasta el 25. Si notan, estuve meses hablando de Saúl. Saúl tenía dos características. ¿Las recuerdan? Rebelde y obstinado. Pero ahora estamos hablando de quién, que tenía dos características. Era obediente y humilde. Obediente y humilde. Característica de David. Segundo libro de Samuel, capítulo 5, verso 17 nos dice, oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Entonces consultó David a Jehová diciendo, ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perasim, y allí los venció David, y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir, y se extendieron en el valle de Refaín. Y consultando David a Jehová, él les respondió, no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Amén. Padre amado, te doy gracias. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Nos ha dejado tantas historias en tu palabra para que nosotros aprendamos de ella. Historias vividas en aquel tiempo, pero historias que tienen vida todavía en nosotros y pueden ser aplicadas y podemos sacar lo mejor de ellas para vivir una vida agradable delante de ti. Yo te pido, Padre, que en este día tú abras, Señor, el entendimiento, que tú ilumines el corazón de toda persona que escucha, los que están presentes, los que están a la distancia. Señor, que de una vez y por todas aprendamos a consultarte a ti antes de tomar cualquier decisión en nuestras vidas. Úsame, Padre, para que
con claridad y con fidelidad a tu palabra el mensaje sea expuesto. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Repito el título de este día: consultando a Dios antes de qué. ¿Usted lo quiere leer junto conmigo? Consultando a Dios antes de tomar una decisión. El tema de hoy: procure instruir al oyente para que sepa qué hacer cuando tenga que tomar una decisión en su vida, sea la decisión sorpresiva o sea con el tiempo suficiente para poder decidir qué es lo que tienes que hacer. Dios ha prometido guiar a sus hijos para que las cosas les salgan bien, pero hay una gran cantidad de creyentes que no se dejan guiar del Señor. Dicen que sí, no se dejan guiar de Dios. Y en ese día el mensaje tiene una gran enseñanza, tanto para los que ya tienen años sirviendo al Señor, como para aquellos que están iniciando en los caminos de Dios. Los creyentes nuevos hoy aprenderán cómo empezar una vida diferente, cómo tomar una decisión bajo la voluntad de Dios, y van a notar el cambio y el resultado que esto aprendido va a producir en su vida. La persona se va a dar cuenta de que funciona. Cuando le recomiendan algo a que use algo a alguien que nunca lo ha usado, la persona dice: déjame probar, déjame ver si funciona. Los creyentes de mayor tiempo en el camino del Señor tendrán la oportunidad de reflexionar durante el tiempo que llevan siendo cristianos y por qué, a pesar de tener a Dios en sus vidas, a pesar de amar de verdad a Dios, han dado pasos que le han salido muy mal, mientras que otros le han salido bien. ¿Cuál ha sido la diferencia entre un caso y el otro? Déjeme decirle en este día que yo no vengo a presentarles a usted una fórmula mágica. Repite estas palabras y va a ocurrir esto. En esto no hay magia. Esto se trata de que nosotros podemos hallar el consejo de Dios en su palabra para cualquier paso que vayamos a dar en nuestra vida. Si lo obedecemos, si aprendemos lo que la palabra nos enseña, siempre sabremos qué es lo que hay que hacer antes de tomar cualquier decisión en nuestra vida. Hoy aprenderemos del riesgo que se corre al tomar una decisión a la ligera. Hay gente que dispara y después apunta. Toman decisiones a la ligera, miran como Lot. Lot miró aquel valle y allí estaban las ciudades ricas y allí estaba el Jordán con mucho pasto para las ovejas y fue lo único que a él le importó y Lot se fue detrás de aquello. No podemos estar tomando decisiones a la ligera. Vamos a aprender acerca de esto. Y vamos a aprender la diferencia cuando nosotros consultamos a Dios, sea esto que tengamos prisa o con el tiempo suficiente para esperar tranquilamente en el Señor. Ya los filisteos habían derrotado a Israel en una guerra donde habían muerto el rey Saúl y sus 3 hijos. David, que ya tenía años de haber sido ungido por el profeta Samuel como rey, en esta ocasión fue proclamado por una sola tribu, la tribu de Judá, como el rey en la ciudad de Hebrón.
Pero las demás tribus no se unieron a aquella proclamación. En esto pasaron 7 años. Después de 7 años de haber acontecido esto, se reunieron todos los ancianos, los líderes de las otras 11 tribus faltantes, y fueron a Hebrón, donde gobernaba David, para proclamarlo como rey completo de toda la nación de Israel. Mis queridos hermanos, David había esperado aquel momento. David había esperado con ansia aquello que Dios le había prometido. Él no era rey porque él quería ser rey. Él fue rey porque Dios lo seleccionó. Le pregunto, ¿cómo fue aquel día para David? ¿Fue un día de tristeza o de gozo? Vamos a ver, ¿me están oyendo? ¿Fue de tristeza o fue de gozo? De gozo, estaba esperando. Imagínese usted estar 7 años esperando algo, el día que usted lo reciba, ¿cómo va a estar? Estará saltando para arriba, ¿verdad? Porque no se puede saltar para abajo. Aquel fue un día de gran felicidad. Se había cumplido al pie de la letra lo que el Señor le había prometido muchos años atrás. Pero sabe, sucede en ocasiones que el día de mayor felicidad se puede presentar un grave problema. Alguien quiere aguarnos la fiesta, alguien quiere dañar aquel momento de felicidad que nosotros estamos experimentando. Segundo libro de Samuel, capítulo 5, verso 17. Observen lo que está pasando mientras David está feliz, mientras David está celebrando con todo el pueblo. Dice, oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. ¿Qué pensaron los filisteos? Pensaron que era solo cuestión de ir a atrapar a David, quitarlo de su reinado y se acabó. Recuerden que los filisteos querían dominar, mantenerse dominando al pueblo de Israel. Había muerto Saúl el rey, así que ellos sabían que aquel pueblo no tenía un rey. Ahora el pueblo ha coronado un rey, lo ha reconocido. Y los filisteos dicen, vamos a resolver este problema, solo tenemos que ir a atrapar a David y se acabó el problema. Pero cuando David se enteró de lo que estaban haciendo los filisteos, ¿qué dice la Biblia que hizo David? Vamos a ver si usted está viendo conmigo este verso 17. ¿Qué hizo David? ¿Descendió a dónde? A la fortaleza. David se fue a la fortaleza. Allí era donde estaban los soldados, allí era donde estaban los hombres valientes que habían estado con él siempre, que lo acompañaban en todas las empresas que David había emprendido. Los filisteos no pudieron llegar a aquel lugar donde David se encontraba, y al ver que le fue imposible poner una mano sobre David, entonces reunieron a todos sus ejércitos, convocaron a una guerra, convocaron a los soldados para que se reunieran y de esta manera poder pelear contra Israel. Recuerden que 7 años atrás habían derrotado a Israel, el rey Saúl y sus hijos habían muerto en aquella batalla, así que los israelitas fueron humillados por los filisteos y ellos dijeron, vamos a repetir lo mismo, vamos a hacer lo que hicimos 7 años atrás y vamos a acabar con este rey David y otra vez este pueblo estará bajo nuestra autoridad.
Dice la palabra de Dios en el verso 18. Vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Como ya sabemos, era costumbre en aquel tiempo que cada ejército enemigo ocupara un área enfrente de su adversario. Así era como terminaban de reunir los soldados y allí preparaban la estrategia de la batalla. Los pueblos se ponían, estoy hablando de los ejércitos, se ponían uno frente al otro, uno se ubicaba en un lugar, otro se ubicaba en otro lugar, y había un valle entre ellos donde se iba a celebrar aquella batalla. Aquel tiempo era un tiempo donde terminaban de preparar todo lo necesario para poder enfrentar al enemigo, se preparaba estrategia de la batalla, terminaban de reunir los soldados que iban llegando de diferentes lugares. Recuerden que en ese tiempo no había Facebook ni celular, así que era a voz pasado de uno a otro, nos están llamando para que nos reunamos, y en esto pasaba el tiempo, y por esto era que los ejércitos se paraban uno frente al otro, se detenían en un lugar hasta terminar de estar listo y uno de los dos atacar al otro ejército y producirse la batalla. Los filisteos estaban reuniendo miles de hombres en el valle de Refaín. Estaban preparándose para la guerra, pero mientras los filisteos estaban preparando sus ejércitos para la guerra, ¿dónde estaba David? ¿Dónde estaba David? ¿Está entendiendo esto, hermano? David dice que había descendido a la fortaleza. ¿Qué era la fortaleza? Era el cuartel general del ejército de David. Ahora, ¿qué estaba haciendo David en aquella fortaleza? Estaba preparando a los soldados, ¿verdad? Estaba diciéndoles a ellos, miren, preparen bien, afilen bien las espadas, preparen bien las lanzas, los flecheros, preparen sus arcos, que nos vamos a pelear. ¿Estaba haciendo esto él? Aquí está la parte que quiero que usted, y yo deseo también que en mi vida, esto nos marque, que entendamos este punto. Dice la palabra de Dios en el verso 19. Entonces consultó David a Jehová diciendo, ¿iré contra los filisteos? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿los entregarás en mi mano? ¿Con quién estaba hablando David? ¿Con quién? Con Dios, con el Dios Todopoderoso. Sigue diciendo este verso 19, y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Vamos a ver. Cuando David llegó a la fortaleza, ¿llegó preocupado? Vamos a ver, hermano. Cuando David llegó a la fortaleza, ¿llegó preocupado? Por supuesto, porque ¿cuál era el peligro? Miles y miles de soldados de los filisteos que andaban detrás de ¿quién? Era de David, era detrás de David. Ellos decían, si agarramos a este hombre, se lo voy a decir en dominicano, muerto el perro, se acabó la rabia. Así que ellos pensaron esto. David llegó a la fortaleza preocupado. Pero después de consultar al Señor y escuchar esas palabras, ¿cómo se sintió David? Totalmente confiado, totalmente seguro. Pero vamos a ver, porque quiero que este sermón se entienda con claridad. Muchas veces un cristiano se pregunta, pero ¿cómo yo puedo saber la voluntad de Dios? ¿Cómo yo puedo pedir la voluntad de Dios? Vaya poniendo atención, trate de no dormirse, trate de no empezar a viajar mientras yo predico.
a los que están planchando en su casa, vengan, vuelvan otra vez. Que a veces estamos así, ¿eh? A veces el predicador está hablando y nosotros estamos en otro sitio. Y esto es tan importante porque esto tiene que ver con nuestra vida diaria, esto tiene que ver con el progreso de nuestra vida en todo aspecto. Porque usted y yo nos pasamos la vida tomando decisiones a diario. Vamos a ver, ¿había prisa en lo que David tenía que hacer o no? ¿Había prisa? ¿Por qué? Habían unos enemigos que en cualquier momento caerían sobre ellos. Los filisteos no le mandaron a decir a David, David, avísanos. Y cuando tú estés listo, pues comenzamos a pelear. Sino que en cualquier momento y de forma sorpresiva iban a ir sobre ellos. Porque ¿qué querían los filisteos? Querían vencer, querían destruir, querían seguir subyugando al pueblo de Israel. Ahora bien, los filisteos estuvieron organizando su guerra, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿estaba David esperando que los filisteos le declararan la guerra? ¿Estaba David? No, David, ¿cómo estaba? Celebrando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya todo el reino estaba bajo su dominio. Ya todas las tribus que no lo reconocieron en principio como rey, ahora se unieron y David está celebrando. Es un día de fiesta, pero ese día de fiesta los filisteos estaban preparados, estaban organizando sus ejércitos para ir y vencer a David. Ir y matarlo. Ese era el propósito, matar a David y acabar con aquella situación. Ser hermanos que muchas veces usted y yo estamos felices y contentos y el diablo estará tramando algo, preparando algún plan para querer quitarnos la paz, para querer quitarnos la tranquilidad. ¿Eso puede pasar? Yo no sé si en algún momento usted se ha preguntado por qué cuando parece que todo marcha bien, de repente se presenta una situación como que usted dice, pero ¿qué pasó? Todo estaba bien. Y ahora se presenta una situación que me amarga la vida. Esto pasó en aquella ocasión con David. David no estaba esperando una guerra. David no se estaba preparando para una batalla. Aquello lo había tomado por sorpresa. Él tenía 7 años de estar reinando en Hebrón y los filisteos nunca lo habían molestado. Pero ahora, ¿qué estaba pasando? Le declararon la guerra. Y aquello era en serio. Aquello era una situación bastante difícil. David no subió a la fortaleza a esconderse. David no subió a la fortaleza a preparar sus hombres para la guerra. David subió a la fortaleza para clamar al Dios que da la victoria. No sé si usted quisiera hacer lo mismo. En vez de estar pensando en las dificultades, los problemas, las situaciones, ir delante del Dios que resuelve. Ir delante del Dios que da soluciones. Ir delante del Dios que va a proveer una alternativa para que salgamos adelante. La Biblia no explica qué medio utilizó David para consultar al Señor. No sabemos tampoco si Dios le respondió inmediatamente o si David tuvo que esperar. Detalle muy importante, váyase grabando esto en la mente. No sabemos
qué medio David utilizó para consultar al Señor. Habían 3 medios que se usaban en aquel tiempo. Dios hablaba a través de sueños, Dios hablaba a través de profetas, Dios hablaba a través de Urim, Tumim, que eran unas piececillas que hoy no se sabe la forma. Eran instrumentos sagrados que de alguna manera estaban conectados con el pectoral, que era algo que usaba el sumo sacerdote acá con 12 piedras. Era un instrumento sagrado en aquel tiempo y de alguna manera Dios hablaba a través de estos medios. No sabemos, repito, qué medio utilizó David para consultar al Señor. Tampoco sabemos si Dios lo puso a esperar. Esperar es lo que más nos gusta a nosotros, hermano. A nosotros nos encanta esperar. Tenemos problemas con esperar, ¿eh? Así que este detalle no lo sabemos. Pero ¿qué hizo David? David oró, ¿a quién? A Dios. David oró a Dios. Hay creyentes que ni para comer oran. Mire, hay creyentes que se levantan, se van a la calle. ¿Sabe cuándo oran? Cuando le da una tragedia. Cuando le viene una tragedia, entonces ahí se acuerdan de orar y de pedir oración. Y le voy a decir algo, hermano, esto es un secretito, no lo comparta con nadie. Hay creyentes que piden oración y ellos no oran. Esos creyentes son de lugares lejos, muy lejos. Todos esos sitios raros que a veces yo menciono, allá están. Son capaces de pedir oración, pero ellos no oran. ¿Qué hizo David? Cuando David llegó a la fortaleza, ¿qué hizo? Oímos esto y no hacemos caso y seguimos. Seguimos con esa obstinación. ¿Iré contra los filisteos? Segunda pregunta, ¿la ven? ¿Ven la segunda pregunta que le hace a Dios? ¿Los entregará en mis manos? Porque no es solo ir y pelear. ¿Qué quería David? Vencer a sus enemigos. Ese era el propósito principal. En medio de aquella situación, en medio de aquella dificultad, David consulta al Señor. ¿Y qué le respondió al Señor? ¿Ven el versículo? ¿Lo están viendo conmigo? ¿Ve? Dios lo mandó. Mire, yo me imagino en ese momento cuando Dios dijo, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tus manos. David sintió un gozo, David sintió una alegría. Le creyó a Dios. Pero en esos lugares lejos donde hay cristianos que no le creen a Dios, sucede que escuchan la palabra y es bonita la historia, pero a las 2 horas ellos están tomando decisiones y están haciendo las cosas como le parece, como mejor le parece, y de la manera que creen y de la forma que han estado acostumbrados. Y no pasa nada. O sea, no pasa nada bueno, ¿eh? El Señor le dijo, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Ahora, Dios pudo haberle dicho a David, quédate tranquilo y no vayas. ¿Pudo Dios haberle dicho eso o no? ¿O no? Había que ir a pelear. ¿Había que ir a pelear obligatoriamente o Dios se podía encargar de esto? ¿Cree usted que Dios no se puede encargar de cualquier situación? ¿Cree usted que Dios no se puede encargar de manera tal que haya momentos donde el Señor nos diga, sí, mira, ve a tal lugar, y que haya momentos que Dios diga, quédate tranquilo y tú verás lo que yo voy a hacer? Y a mí me gusta esto último, ¿eh? Cuando el hombre trabaja el hombre, ¿verdad? Cuando el hombre ora,
Trabaja Dios. Apréndaselo, apréndaselo. Cuando el hombre trabaja, trabaja el hombre. Cuando el hombre ora, trabaja Dios. Yo no sé si usted quiere lo segundo, ¿eh? Amén. Dios pudo haberle dicho a David, quédate tranquilo ahí en la fortaleza. Pero ¿qué le dijo Dios? Ve y enfréntalos, que los entregaré en tu mano. David, ya teniendo la confirmación de Dios, ¿qué tenía que esperar ahora? Vamos a ver, ¿qué tenía que esperar ahora? ¿Qué tenía que esperar? Nada, nada. Ya Dios lo mandó. Ya el Señor abrió las puertas. Así que David lo único que tenía que hacer era salir contra los filisteos. No había ninguna estrategia que preparar. ¿Está entendiendo, hermano? David no comenzó, déjame ver qué estrategia, déjame ver qué hago ahora, de qué manera lo hago, vamos a hacer esto, vamos a dividirnos de esta y de esta forma. Nada de eso. El Señor le dijo, ve porque los voy a entregar en tus manos. Y David se fue. Se fue confiando en el Señor. Recuerda, hermano, cuando usted tiene la bendición de Dios en su vida, aunque el margen de lograr será mínimo, aunque todo el mundo le diga, mira, nadie está logrando eso, si Dios lo está mandando, váyase confiado que usted va a salir victorioso. Usted saldrá adelante. Este es el mensaje del día de hoy. No había tiempo que perder. Lo que David necesitaba ya lo tenía. ¿Qué era lo que él necesitaba? ¿Qué era lo que él necesitaba? Vamos a ver. David era un buen soldado, era valiente, tenía hombres valientes que sabían pelear, pero eso no era lo que David necesitaba. David necesitaba la guianza de Dios, necesitaba que Dios le diese la voluntad de él para David ejecutarla. Mira lo que dice el verso 20 y 21. Y vino David a Baal Perasim, y allí los venció David, y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Hace unos días yo le dije a ustedes, cuando estaba hablando sobre el enfrentamiento de David y Goliat, vamos a ver si alguien recuerda que yo dije, hermano, esto guárdenlo para un sermón que voy a predicar más adelante. Vamos a ver, cuando David y Goliat se van a enfrentar, dice la Biblia que Goliat maldijo a David por sus, ¿recuerdan? ¿En nombre de quiénes maldijo? En nombre de sus dioses, en nombre de los dioses de los filisteos. Goliat maldijo a David. Quiero que vean el verso 21. Y dejaron allí, ¿qué cosa? Y David y sus hombres los... Oh, qué Dios es tan grande esto. Mire, no solo David derrotó a Goliat, sino que ahora derrotó los dioses de Goliat también. Cómo Dios nos va haciendo crecer espiritualmente cuando nosotros aprendemos a depender de Él, cuando nosotros aprendemos a confiar en Él. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que la gente dice que confía en Dios, pero no confía en Dios. A muchos de nosotros nos pasa como una anécdota que escuché. Alguien empezó a caer así por un precipicio y según va cayendo se pudo agarrar de una rama de un árbol y ahí está la persona suspendida y dice, Señor mío, ayúdame. Y oye una voz que le dice, ¿tú confías en mí? Y le dice, sí. Y la voz le dice, suéltate.
Usted se imagina, usted cayendo por un precipicio y encuentra una rama y usted... estaba oscuro el lugar, así que no era ni siquiera de día, era de noche, va cayendo, se agarra de una rama. Ayúdame, Señor. ¿Tú crees en mí? Sí, creo en ti. Suéltate. La persona siguió pidiendo, ayúdame, Señor, pero te he dicho que si cree en mí, sí, pues suéltate. Cuando se soltó estaba a menos de 1 metro de la tierra. Hermano, Dios nunca nos va a poner en peligro a nosotros. Lo que Dios determine en nuestras vidas será para nuestro bienestar. Dios lo único que quiere es hacernos bien. Los padres que están acá, ¿qué usted quiere para sus hijos? Pero usted lo va a complacer en todo, ¿verdad? Como usted quiere el bien para sus hijos, usted lo va a complacer en todo. Papi, quiero que me compre una pistola. ¿Está entendiendo? Ahora, usted a sus hijos, usted le va a decir que no, y va a haber momentos que ese hijo va a estar enojado con usted. ¿Cuáles de los que están aquí son hijos? Usted como que se quedó medio vacío con esta pregunta y de repente dijo, pero sí, todos somos hijos. ¿Y acaso usted y yo no nos enojamos con nuestro padre cuando nos decían que no? Pero hoy sabemos que fue por nuestro bien. Esos no fue por nuestro bien. Dios espera que nosotros confiemos en Él, que nos depositemos en Él. Dios estará obrando para el bienestar nuestro. David derrotó a los filisteos y también a sus dioses. Los filisteos habían llevado a sus dioses, ¿para qué? ¿Para qué los llevaron? Para que le diera la victoria. Pero David había consultado al Dios que da la victoria. Amén, hermanos. Ese Dios está aquí en este día. Ese Señor está aquí, el que da la victoria está aquí. Y usted ha venido a adorarlo a Él, ha venido a buscar una bendición de Él a su vida. Llénese de esa bendición y siga con esa bendición. Manténgase enfocado en ese Dios que da la victoria. Los filisteos salieron huyendo y se olvidaron de quiénes, de los dioses. Hermano, es que cuando una gente va corriendo, mire, no se acuerda de nada. Dejaron sus ídolos en la huida y David y sus hombres que los iban persiguiendo, ¿con qué se encontraron? Con los dioses de ellos. ¿Y qué hicieron? Los quemaron. O sea que cualquier cosa que se pueda quemar no es un dios, ¿verdad? Sí, yo puedo. Imagínense lo que es un dios que yo ponga en esa mesita y unos niños estén jugando y yo le diga, cuidado hijo, que me hace caer mi santo y se rompe. O sea, es tan poderoso que se cae y se rompe. Pero la gente sigue creyendo. ¿Creen ustedes que los filisteos dejaron de creer en sus dioses? No, hermanos, siguieron creyendo en esos dioses, en esos ídolos. Los filisteos, al verse derrotados, se fueron a su tierra. Recuerden que salieron huyendo. Pero se fueron ¿para qué? ¿Para qué se fueron? ¿Para qué se fueron? Para preparar la revancha. Usted sabe que el ser humano es insistente. Prepararon la revancha, eso era casi normal que pasara. Ellos fueron derrotados en una batalla, pero todavía tenían bastantes soldados y fuerza para pelear. Dice la palabra de Dios en el verso 22, y los filisteos volvieron a venir y se extendieron, ¿dónde? El valle de Refaín. Decidieron volver al mismo valle donde fueron derrotados la primera vez. Es casi seguro que ahora llegaron ellos con una nueva estrategia de guerra.
¿O no? Usted si fracasa una vez de una manera, ¿haría lo mismo? Hay gente que lo hace. Hay gente que le va mal en una cosa y sigue. Y sigue. Los filisteos prepararon una nueva estrategia de guerra. David supo que los filisteos se habían reunido otra vez para declararle la guerra. ¿Y qué pudo haber dicho David? Vamos a ver. ¿Qué pudo haber dicho David? El Señor está con nosotros, ¿verdad? Él ya nos dio la victoria. ¿Qué tenemos que hacer? ¡Subamos! ¿O no? Quiero que entienda esto, hermano. Esta es la parte que yo quiero que se quede en su corazón y que yo le pido a Dios cuando preparo los sermones. Déjeme decirle algo. Ya yo estoy preparando sermones de diciembre. Y quiero decir esto porque a veces hay personas que un día se aparece por la iglesia y piensa que el pastor como que lo dijo. Yo no sé quién va a venir, yo no sé quién va a faltar. Hay gente que aparece y se desaparece. Y esa es la manera de decirlo, ¿verdad? Esa es la verdad. Preparamos una palabra para que llegue al corazón, para que nosotros aprendamos. David pudo haber dicho, el Señor está con nosotros, nos dio la victoria, vayamos contra ellos, Pero ¿qué hizo? ¿Qué hizo? El verso 23, ¿qué nos dice? Y consultando David a Jehová, él le respondió, no subas. Vamos a ver si usted recuerda qué fue lo que le dijo en la anterior batalla. Ve contra ellos. ¿Y ahora qué dice? Si no, rodéalos y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. David volvió a consultar al Señor otra vez. ¿Cuántas veces debemos consultar al Señor? ¿Cuántas veces? Aquí está la parte. Aquí está la parte. Queremos ser prósperos y bendecidos, queremos que todo nos marche bien en nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a consultar a Dios. Tú sabes, hermano, hay gente por allá lejos que consulta a Dios y a veces recibe un consejo, recibe el consejo bíblico, tal y tal cosa, y aún no le importa, sigue y hace las cosas conforme a lo que ha diseñado, a lo que piensa que es mejor para hacer. David volvió a consultar al Señor. Nosotros tenemos que hacerlo todas las veces que vayamos a tomar una decisión, no una sí y otra no, según nos parezca a nosotros. Qué hermoso es que cada paso a dar nosotros clamemos al Señor. Usted dirá, pastor, pero ¿y entonces cómo desarrollo mi vida? Maravillosamente feliz. Porque si voy a tomar una decisión importante en mi vida, Señor, mira, Padre, yo quiero irme esta tarde a disfrutar un rato con mi familia. Señor, si es tu voluntad, guíame, ayúdame. Si no, Padre, ayúdame a entender que no debo ir. ¿Usted sabe lo que puede pasar en ese viaje? ¿Usted sabe qué cosa puede suceder? ¿Podemos nosotros tener control de lo que va a pasar? ¿Quién tiene control de lo que va a pasar? El Dios nuestro, el Dios todopoderoso al cual nosotros servimos. Dios ahora le iba a enseñar algo más profundo a David. ¿Qué le respondió el Señor? Vamos a ver, vean otra vez el verso. Me gusta que vea el verso para que se lleve esta palabra en su corazón. ¿Qué le dijo Dios? No subas de frente, sino ve por la retaguardia, Ve por detrás de las tropas y los atacarás cuando tú quieras. Cuando esté enfrente de las balsameras, Dios le está diciendo el sitio específico. Hermanos, si usted y yo aprendemos a depender de Dios, Dios nos va a guiar específicamente. Y las cosas van a suceder maravillosamente.
porque cuando usted y yo nos dejamos guiar de Dios, ¿usted sabe qué es lo que está pasando? Mire, sus niños pequeños, ¿usted lo deja que crucen una calle? ¿Qué usted hace? Vamos a ver, ¿qué usted hace? Usted lo agarra de las manos. Usted sabe que a veces los niños quieren soltarse, y hay que agarrarlo bien. Usted no lo deja que crucen solo una calle. Usted, cuando usted anda por la calle con un niño, con una niña, usted siempre lo lleva de las manos. Dios quiere que andemos de Él, tomado de las manos. Eso es lo que Dios desea con nosotros. Él desea guiarnos. Por esto, ¿qué le dice el Señor? Mira, no subas ahora, sino rodéalo, ve por la retaguardia, y cuando esté enfrente de las balsameras, entonces tú los vas a atacar. ¿Qué eran las balsameras? ¿Qué eran estos? Eran árboles que servían para hacer bálsamo, y que las hojas de estos árboles producen muchos sonidos según el viento le da. Las hojas de estos árboles producen mucho sonido. Yo no sé si alguien conoce algún árbol que cuando el viento lo mueve produce mucho sonido. Es decir, algunas hojas de algunos árboles. Pero las balsameras tienen esa característica. Ahora, ¿qué debía hacer? Aquí está la gran enseñanza. Que cuando David y sus hombres llegaran frente a las balsameras, debían de una vez empezar a pelear, ¿verdad? ¿Está viendo conmigo lo que dice la palabra? Yo quiero que esto quede claro en su mente, en su corazón. Esta enseñanza es: Dios quiere guiarnos, Dios quiere conducirnos. Jehová es mi pastor, en lugares de delicado pasto, junto a aguas de reposo, pero tengo que dejarme pastorear. Porque si yo me voy a buscar agua y a comer pasto, tengo que dejarme pastorear para que Él sea mi pastor. David debía hacer una cosa. Vamos a ver, ¿qué tenía que hacer? Detenerse allí. Ahora está frente a las balsameras, ¿eh? ¿Y qué debía hacer? Miren los versos 24 al 25. Y cuando oigas ruido, wow, como de marcha por las copas de la balsamera. Es verdad que las balsameras producían ruido, las hojas, pero usted está entendiendo lo que está diciendo. Es como un ejército marchando. Cuando oigas ruido como de marcha, ¿y quién puede marchar por encima de unos árboles? Dice, entonces te moverás. Estará quieto, no mueve un dedo hasta que no escuche este sonido. Entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir al campamento de los filisteos. Hermanos, si obedecemos al Señor, nadie nos va a derrotar. Ninguna situación nos va a derrotar en la vida. Y dice la palabra de Dios en el verso 25, y David empezó a discutir con Dios. Y David dijo, no, eso no me gusta, es como yo digo, es como a mí me gusta. David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Derrotó a los filisteos de manera aplastante por más de 25 kilómetros. Cuando preparaba este sermón estaba investigando la distancia entre estos dos lugares, entre Geba y Geser, y hay unos 25 kilómetros de distancia. Así que David persiguió a los filisteos y lo derrotó 25 kilómetros hacia adentro en el territorio de ellos. Jamás en toda la vida de David volvieron los filisteos a levantarse contra él. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque fue un hombre que consultó a Dios antes de tomar una decisión. Quiero concluir, mis hermanos, señalando
Si algún creyente quiere salir adelante en cualquier situación, solo tiene que aprender algo. Usted sabe por qué he estado hablando por 45 minutos. Usted sabe para qué. ¿Para qué? ¿Para qué he estado hablando por 45 minutos? Para que usted y yo consultemos a Dios antes de qué? De tomar cualquier decisión. Bueno, eso sí queremos que nos vaya bien. Porque de repente alguien dice, no, es que a mí me gusta que me vaya mal. No es en medio de la decisión. No es David corriendo con los soldados a pelear con los filisteos que le pregunta, Señor, ¿qué hago ahora? No, es antes de dar un paso. ¿Y por qué? Porque es que no sabemos lo que puede haber en el camino. Usted y yo podemos estar viendo una cosa, pero el diablo puede estar mirando otra, Y el enemigo va a aprovechar cualquier circunstancia para darnos un golpe dañino. Antes de iniciar algo, ¿qué debemos hacer? Vamos a ver, ¿cuál es el tema de hoy? ¿Usted recuerda el tema? Consultando a Dios antes de tomar una decisión. Levante las manos quien toma algunas decisiones aquí. ¿Usted toma o no? ¿Hay alguien que nunca toma decisiones? De salud, económica, familiar, de lo que sea. Esto tiene que ver con la vida suya y la vida mía. ¿Usted cree que la misión mía es pararme, por ejemplo, acá y estar hablando de estas cosas? Terminamos, me voy con mi esposa al hogar y mañana, pues no, yo lo hago a mi antojo. ¿No? Para mí es muy provechoso que cada paso en la vida nosotros clamamos a Dios. Usted no se imagina los detallitos que ocurren en la vida nuestra, que Carmen y yo decimos, wow, ahí está la mano de Dios. Hermano, detallitos a veces de cosas que parecen, pero vemos la mano de Dios. Usted dirá, pastor, pero dígalo. Bueno, casi no nos gusta estar testificando cosas, pero ¿cómo vemos a Dios obrar en tantos detallitos, en tantas cosas que parecen insignificantes, pero que en el momento nos alivian? Aprendamos lo que hizo David. 2 veces los filisteos le declararon la guerra y en cada una de ellas, antes de dar el primer paso, termino, antes de dar el primer paso, David consultó a Dios. Sé que alguien puede estar inquieto por hacerme una pregunta. Es probable que alguien me esté escuchando y quiera hacerme una pregunta. Pastor, ¿cómo puedo consultar a Dios en este tiempo? ¿Cómo? ¿Es tan fácil como en aquel tiempo? ¿Cómo se habla con Dios? Pero que tengo mucha prisa, pastor. Usted puede orar porque usted está dedicado al ministerio, pero yo tengo mucha prisa. Bueno, pues entonces no le va a ir bien. No va a tomar una buena decisión. ¿Cómo hizo David? ¿Qué hizo David? Oró al Señor. Orar es la única forma de hablar con Dios. Antes de dar el primer paso, debemos orar al Señor pidiéndole claramente que nos enseñe su voluntad en lo que vamos a hacer. ¿Cuántos fracasos suceden de cosas que parecen seguras? ¿Cuánta gente se va a un viaje, piensa que se va a divertir y viene en un ataúd? Pastor, no sea tan trágico. ¿Pasa eso o no? Pasa. ¿Por qué? ¿Por qué pasa? ¿Por qué? Porque cualquier cosa puede suceder, puede pasar. La oración debe ser, usted me está preguntando, pastor, ¿cómo puedo consultar a Dios? Y yo voy a, los minutos que me quedan, tal vez me extienda unos minutos más, pero esto es importante que lo llevemos claro en nuestra mente. La oración debe ser, Señor,
si es tu voluntad, lo voy a hacer. Y si no es tu voluntad, no lo voy a hacer. ¿Está entendiendo esto? Que sea lo que Dios quiera, dice el dominicano, pero ya tiene una decisión tomada que nadie lo va a hacer cambiar. Y que sea lo que Dios quiera. Como que primero Dios, ¿verdad? Que dicen, oh, primero Dios. Usted le dice cualquier cosa, primero Dios, pero Dios no es primero. Dios no aparece por todo eso ahí. Se debe orar, Señor, si es tu voluntad, lo voy a hacer. Y si no es tu voluntad, no lo voy a hacer. Ahora, usted me sigue preguntando, ¿y cómo yo sé que es la voluntad de Dios para hacerlo? Solo debe hacer algo: orar con sinceridad. ¿Está entendiendo? Es aquí que está. Orar con sinceridad. Debe desear realmente en su corazón que se haga la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es: Señor, si tú quieres, dámelo, y si tú quieres, no me lo dé. Y cualquier cosa que tú hagas, lo aceptaré. Hay que orar con sinceridad. Desear realmente que se haga la voluntad de Dios. David no pidió el consejo de Dios cuando ya tenía una decisión tomada. ¿David tenía una decisión tomada ya? No. Por eso las 2 veces consultó al Señor y en cada una él obedeció lo que el Señor le dijo que hiciera. El que quiera hacer la voluntad de Dios, aún teniendo un plan, va a aceptar lo que Dios decida. Si Dios decide cambiar ese plan, lo va a aceptar. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Esto es fuerte. Cuando Dios quiere cambiar mi plan, yo me resisto, porque yo quiero el mío, pero Dios quiere darme el de Él. Y yo no sé quién tiene razón. Tal vez yo puedo tener razón, ¿verdad? Siempre voy a estar equivocado, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Así que ya tenemos 2 pasos para consultar a Dios antes de tomar una decisión. ¿Cuáles son? Vamos a ver. 2 pasos. Primero, orar. Segundo, ser sincero con Dios en hacer la voluntad de Él. ¿Lo está aprendiendo? Primero, orar. Después, ser ¿qué? Sincero con Dios. Señor, quiero que se haga tu voluntad, con sinceridad. Falta un tercer paso. Ese fue en el que fracasó Saúl. Ah, qué bueno. Saúl era muy ¿qué? Desesperado. ¿Cuál es el tercer paso? Esperar. Esperar la respuesta de Dios, sin importar que tengamos prisa o no. Pastor, pero ¿y si tengo que resolver algo? ¿Cómo me voy a poner a orar? Bueno, pues no ore y resuélvalo usted. ¿O usted prefiere que Dios lo haga? ¿Que Dios le guíe? Esto es opcional. Es si yo quiero que Dios se glorifique en mi vida. Si quiero hacerlo a mi manera, pues voy a estar teniendo situaciones y chocando siempre con la misma piedra. Sin importar que tengamos prisa o no, hay que esperar la respuesta de Dios. David las 2 veces tenía el ejército de los filisteos ¿dónde? Frente a él, pero no se precipitó, sino que consultó al Señor. ¿Y qué cosa hizo? Esperó su respuesta. Recuerde algo importante, y es que si sinceramente queremos hacer la voluntad de Dios, siempre vamos a esperar su respuesta. Si sinceramente queremos hacer la voluntad de Dios, siempre vamos a esperar la respuesta de Él. 3 pasos debemos dar para consultar a Dios antes de tomar una decisión. Grábelo en su corazón. ¿Usted se lo quiere llevar aprendido de memoria? Primero, orar a Dios. Segundo, desear la voluntad de Dios. Y tercero,
esperar la voluntad del Señor. Si damos bien estos 3 pasos, tomaremos la mejor decisión y a la corta o a la larga todo nos irá bien. Que Dios le bendiga. Les tomé 5 minutos más hoy, ¿verdad? Se lo devuelvo si quieren. Póngase de pie, vamos a orar. ¿Qué vamos a orar ahora? ¿Qué es lo que vamos a orar? ¿Para qué vamos a orar? Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Recuerde, usted puede estar hasta en el trabajo y de repente se le presenta algo de repente, que una llamada o algo y tiene que tomar una decisión. Ok, Señor, ¿qué hago? Señor, ¿qué hago? ¿No podemos hacer eso? Vamos a pedirle eso a Dios en este momento. Padre, alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Señor. Gracias porque nos ha dejado este ejemplo en tu palabra. David se vio en aquellos momentos difíciles. Él no sabía exactamente qué iba a hacer. Era un hombre valiente, sabía pelear, podía salir y pelear. Pero primero te consultó a ti. Tú le diste la victoria. Cada vez la victoria fue más grande. Él pudo derrotar a sus enemigos. Yo te ruego, Padre, por todo el que ha escuchado esta palabra en este día. Señor, ayúdale a consultar a ti. Padre, que la vida de alguien cambie a partir de hoy. Que la vida de alguien cambie y deje de estar tomando cualquier decisión, haciendo lo que se le antoja y luego pretender que tú tienes que apoyarle. Enséñale, Señor, que tú no haces la voluntad del hombre, el hombre tiene que hacer tu voluntad. Te ruego, Padre, que nos ayude a hacer tu voluntad. Graba, Señor, en nuestro corazón que lo primero antes de tomar una decisión es que debemos orar a ti. Que debemos querer que se haga tu voluntad y que debemos esperar. Tú no vas a fallar, Señor. Se va a cumplir fielmente tu promesa. Ayúdanos a confiar en ti y que como David, Padre, tú le des victoria a cada persona que ha escuchado en cada paso que dé en su vida. Te lo ruego, mi Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. ¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí. Oh, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy.
yo soy quien dices que soy, libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy, si yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. Amén, gloria a Dios. Y ahora con nuestra hermana Nehemías. Damos gracias a Dios porque Dios permitió que este mensaje llegara a nuestros corazones en este día. Ahora lo más que tenemos que hacer cada uno de nosotros es ponerlo en práctica cada día. Ahora quiero dar la bienvenida a Telma Villeda, que está entre nosotros. Quiero darle las gracias por visitarnos en este día. Que Dios la bendiga y gracias por visitarnos. Ahora vamos a orar para ser despedidos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Padre, por permitirnos reunirnos una vez más en este lugar. Ahora, Padre, te pido que cada uno llegue a su destino con vida y bendición, Padre. Que tú nos sigas guardando y cuidando, Padre. Te ponemos en tus manos, oh Dios. El día de mañana, oh Dios, que regresamos a nuestros labores, que tú nos sigas guardando, cuidando y bendiciendo a cada uno. Te ponemos a nuestros jóvenes, a nuestros niños, Padre, que van a las universidades, a las escuelas, Padre, que tú les guardes, les cuides, les protejas, Padre, cada día. Que tú los lleves, Padre, y que ellos puedan regresar con bien, Padre. En tus manos, oh Dios, encomendamos todo esto y sabiendo que tú obras conforme a tu voluntad, Padre. Te damos las gracias una vez más y decimos amén.